Sí, sale bien. Buen día, República Oriental del Uruguay. Espero se encuentren muy bien ustedes en este postdía del trabajador. Bueno, el día que conmemora a los mártires de Chicago, el día de la clase trabajadora. ¿El trabajador es una clase social o todos somos trabajadores? Decía el eminente jurista, el profesor de Derecho Laboral, el doctor Pla Rodríguez, en sus manuales de Derecho Laboral, que es mucho más acertado y conveniente hablar de clase trabajadora, por ejemplo, que de clase obrera, porque la clase trabajadora involucra un concepto abarcativo, ¿no? Hablar de trabajador es implicar el concepto del trabajo. Y en definitiva, todos los seres humanos desarrollamos trabajo. Todos somos trabajadores. El profesional universitario, el médico, el arquitecto, el abogado que desarrolla su profesión, el científico que está de pronto con un equipo de otros colegas investigando, desarrollando investigación en laboratorio, los científicos que desarrollaron todas esas investigaciones aceleradas para descubrir ese medicamento que nos parara esa pandemia de la COVID-19, por ejemplo, ahí tenés un clarísimo ejemplo de una comunidad científica de trabajadores. Pero también el gerente de la empresa, el contador de la empresa, el economista, lo que ahora se llama el CEO empresarial, el director. Esos directores también son trabajadores, van, cumplen horarios, tienen que atender la complejidad de toda la dinámica que implica una empresa, una organización empresarial, los distintos aspectos a resolver, problemáticas que se presentan en el día a día. Trabajador también es el que conduce el ómnibus, el que conduce un taxi, el que va a una planta industrial. En definitiva, es muy extensivo el concepto de trabajador. El de obrero ya es un concepto de clase que se instaló con el Manifiesto Comunista de 1848, cuando Marx habló de la clase obrera y de los proletarios. Y de ahí la dictadura del proletariado como consecuencia final de un proceso revolucionario enmarcado en esa concepción de la lucha de clases, de acuerdo a la teoría marxista, que tiene que ver con el materialismo dialéctico y a su vez la lucha de clases, planteándose tirar abajo con el modelo burgués de la democracia representativa parlamentaria, con su separación de poderes, y el modelo capitalista, es decir, los bienes de producción, los bienes de capital, ese capital inicial, y el capital de impulso, el capital inicial para producir bienes, que obedece a iniciativas privadas, que pertenece a privados, a personas o grupos de personas que nada tienen que ver con el Estado, son privados que producen bienes y esa producción de bienes genera fuentes de trabajo y eso se fue desarrollando en el tiempo, fue mejorando a partir del mecanismo natural del ensayo y error. Un capitalismo de fines del siglo XIX era desastroso, era realmente esclavista, inhumano, se humanizó todo eso, se sofisticó y hoy estamos en un mundo que ya nos plantea severos desafíos en materia de revoluciones, tanto industriales como tecnológicas y hoy por hoy ya digitales, informáticas, cibernéticas, con un amplísimo desarrollo de los conocimientos científicos, de la ciencia, la tecnología. Esto de la ciencia y la tecnología en un desarrollo tan grande, que, como conversábamos el otro día con el doctor Eduardo Luz, que al cabo de un siglo y poco, se ha desarrollado exponencialmente, geométricamente, progresivamente, como no desarrolló la humanidad tanta tecnología y conocimiento científico acumulado al cabo de milenios. Si bien el proceso acumulativo de conocimiento proviene de esos milenios, porque es a partir del Renacimiento que Occidente le hace caso a la antigua Grecia, a la Grecia clásica, todos sus científicos y sus filósofos, como también le hace caso a los matemáticos y científicos árabes, también a los persas, también a los medos, a los fenicios, y se va a construir una civilización greco-romana que va a desarrollarse ya después en ese renacimiento como una civilización
cuyo epicentro, cuyo interés desvelo es el ser humano, es el individuo como el, digamos, concentrador o no de conocimientos y el desarrollador de conocimiento, de emprendimiento, para integrarse en una combinación dinámica con el resto de los individuos que están procurando tener, bueno, las mismas actividades de conocimiento. Eso se plantea en el Renacimiento, humanizar el conocimiento, hasta humanizar la interpretación bíblica, por ejemplo, como lo decía Erasmo de Rotterdam. Bueno, este mundo que yo estoy así resumiendo rápidamente, derivó precisamente en las revoluciones modernas de las democracias representativas, con separación de poderes y el control de los mismos, con principios jurídicos muy claros para proteger todo este afán, este proyecto civilizatorio, que es, por ejemplo, el principio de la isovalencia o la isonomía legal, ¿vale? Traducido popularmente el principio de igualdad ante la ley. Somos todos iguales ante una ley que está legislada, organizada desde nuestra Constitución para todos por igual. Es decir, tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones bajo las mismas circunstancias de acuerdo a la misma norma. Por lo tanto, el resto de derechos son innecesarios como los derechos de género, derechos de clase, son supersticiones de una ideología, no de una ciencia. Sabido es, a través de comunidades científicas importantes, inclusive de grandes teóricos de la economía, premios Nobel, y ya desde Frédéric Bastiat, el gran economista francés y filósofo francés del siglo XIX, segunda mitad, se plantea que el marxismo es una ideología, no tiene la estatura de una teoría científica. Y lo probó, sobradamente lo probó, la gran empiria, la experiencia, el campo experimental que la ciencia requiere, porque la ciencia es teoría y experimentación, y las fases de experimentación son varias, por eso vimos que las vacunas, ¿se acuerdan? Estaban en fase 1, fase 2, fase 3. La fase 3 es concluir toda la fase de laboratorio experimental para comprobar en los hechos, comprobar fácticamente que se dan los resultados que se esperan desde la teoría científica, desde el análisis científico a través de una metodología de investigación protocolizada que tiene un estándar de medición y de investigación. Por eso cuando hablamos de ciencia estamos hablando en rigor de metodologías de investigación. Estamos hablando de un acumulado de conocimientos precedentes, de un edificio, de un capital de conocimiento científico que se lleva a la experiencia para comprobar si toda esa investigación surte efectos en la realidad tal cual se piensa. Eso se hace en ciencia, para aplicar un medicamento, por ejemplo, para aplicar una técnica quirúrgica, para aplicar una nueva ingeniería en la construcción de puentes, de avenidas, de represas, lo que fuere. Todo eso tiene la aplicación del conocimiento científico. Y ese conocimiento científico también está en la economía. La economía tiene sus teorías, tiene sus axiomas matemáticos incluso, que van siendo metodológicamente investigados y comprobados en los hechos. Respecto al modelo socialista, desde la perspectiva marxista, tiene un amplísimo campo de experimentación histórico que ha sido la Unión Soviética durante 72 años, los países alineados a la Unión Soviética durante muchísimos años, y hoy por hoy tenemos países como Cuba, Venezuela, que demuestran de modo horrendo, groseramente evidente, que es una ideología que no tiene aplicación en los hechos, no se puede aplicar, no tiene sustento científico el socialismo, no tiene sustento científico el intervencionismo estatal exagerado, no tiene sustento científico ese llamado principio igualitario, que es una tiranía ideológica, el principio de la igualdad, cuando se refieren a igualdad económica y la igualdad socioeconómica, por ejemplo, porque no es posible en la condición polivalente heterogénea del ser humano. No es posible. Todos tenemos distintos propósitos, distintas inquietudes, distintas capacidades inclusive disciplinarias. No todos tenemos la disciplina de estudiar, de formarnos en una carrera universitaria, de progresar en ella y de aplicarnos al trabajo seriamente, ganándonos de modo honrado, pero a su vez con la experticia y la calidad que la sociedad va a premiar. No es lo mismo. Por lo tanto, eso de distribuir, de darle al que tiene menos, es directamente una estupidez. Pero además de que es una estupidez, es una deshonestidad intelectual
y es una irresponsabilidad de parte de quienes pretenden organizarnos el Estado y nos piden el voto para ordenarnos la vida de determinada manera. Entonces, ustedes me preguntarán, ¿y Uruguay en este sentido, de acuerdo a su análisis, cómo lo ubica? Bueno, yo a Uruguay lo considero desde que es un país desde hace mucho tiempo, que es un país corporativo, colectivista. Es decir, tiene un fuerte sello hacia el socialismo, pero un socialismo que está marcado por pretender ser un socialismo no marxista. Es decir, es un país Se va a que se ha caer. convertido en qué? En un Buenas Estado terminaciones. tutor, empleador, patrón, que a su vez se corporativizó con un sistema que proviene de aquella concertación programática con la primera presidencia de Julio María Sanguinetti, curiosamente después de una dictadura, cuando salimos a la democracia, se convierte en un país eminentemente corporativo colectivista con el sistema de las negociaciones colectivas tripartitas entre el gobierno, la Cámara Empresarial y el sindicato único, que es una corporación federativa única de sindicatos únicos, todos provenientes, todos instrumentados, mentados, digamos que dinamizados por el Partido Comunista del Uruguay. Es decir, el sindicalismo del Uruguay es un sindicalismo corporativo de sindicatos únicos por actividad económica, es decir, cada sindicato negocia en esas mesas de negociaciones colectivas lo que se va a laudar a través de un decreto presidencial que va a dar el marco legal general para todas las empresas que no se vieron representadas, porque se vieron representadas las empresas de las cámaras empresariales, que son los popes, los representantes de las empresas más grandes del país que tienen un cierto poder negociador con esos sindicatos únicos de negociación dentro del PICNT y el gobierno, todo ello habilitado por el Estado uruguayo como los únicos representantes de cada sector de la sociedad para negociar nuestras políticas económicas. Por lo tanto, Uruguay, ayer quedó claro desde el gobierno y desde los sindicatos que seguimos hablando de un país corporativo, un Estado que deja mucho que desear respecto a los principios de un Estado de derecho que respete una democracia representativa, liberal, que nos proteja nuestros derechos individuales. Porque, por ejemplo, en este país no se habla de la naturaleza de los sindicatos por empresa, de la autonomía sindical, de las libertades sindicales y de las libertades empresariales que quedan encorsetadas por esos marcos de negociación también, de acuerdo a las condiciones que se negociaron en esas cúpulas corporativas y no en la directa relación entre el sindicato de los empleados y el empleador, porque como diría el teórico Juni, el sindicato es la necesaria organización profesional, no cabe duda que es un avance del capitalismo, es un avance racional, es la necesaria organización profesional de los trabajadores para poder ejercer el derecho de huelga, que es un derecho potestativo. ¿Qué quiere decir esto? Es el derecho que pueden ejercer o no. Queda en la voluntad de los trabajadores desarrollar por implantación sindical en relación a esa empresa lo que se viene negociando. Si no se negocia bien o si no, no se acuerda, no se llega a un acuerdo, pueden ejercer el derecho de huelga. ¿Qué es el derecho de huelga jurídicamente? Es el rompimiento del contrato de trabajo. Eso es el derecho de huelga. Se rompe, pero se rompe legítimamente porque el sindicato tiene la posibilidad de hacerlo, porque se ven afectados los derechos personales, directos, legítimos de cada uno de esos trabajadores que están integrados a ese sindicato. Pero eso es viable, eso es racional, si hablamos de un sindicato por empresa, el sindicato y la empresa, porque están viviendo en el día a día la casuística, la problemática de las fortalezas y debilidades de esa empresa. Y por supuesto que lo que se va a acordar es la base salarial. Y evidentemente que a nivel de los estados se establece una base salarial, porque se establece, como lo dice el 214 de la Constitución, a través de una obligación que tiene el presidente de establecer un mínimo salarial nacional, que es como el parámetro, el referente, para que el Estado tenga claro también con qué recursos cuenta. Es decir, todo está muy racionalmente planteado en la Constitución. Pero bueno, evidentemente en este país hace décadas que hay un Estado paralelo y no se lee la Constitución, o no se quiere, o no hay voluntad para hacerlo. ¿Cómo le va, doctor Felipe Schipani, representante por el Partido Colorado? Gracias por estar, ¿eh? Un gusto como siempre. No tenés audio. Tenés el micrófono apagado. Ahora sí. Un placer saludarte a ti y a toda la audiencia. Justo estábamos saliendo de la presentación del programa Accesos,
del Ministerio de Desarrollo Social, Ajá, que realmente va en su segunda edición y ha sido un éxito, ¿no? Y ajá. es un programa destinado justamente a dar herramientas laborales a personas en situación de vulnerabilidad que lo necesitan, con convenios con organismos públicos, con empresas madrinas del sector privado, como se le llaman, Ujú. que le permiten a estas personas tener una experiencia laboral y recibir capacitación a través de distintos cursos, en fin, es una buena cosa, Es muy hay que bueno eso, reconocer. Felipe. Se había hablado de ese tema como proyecto. Estoy viendo además que hay también proyectos de nuevas inversiones en Uruguay. El parque tecnológico parece ser un hecho con varias empresas integradas a ese parque tecnológico de Google, Microsoft, y bueno, que con todo lo que se viene, que ya sabemos, ¿no? Que es inteligencia artificial también y desarrollo de nuevas tecnologías, innovación de tecnologías digitales. Estaba mirando eso. ¿Qué te parece el discurso del PCNT, que evidentemente es un discurso de clase, un discurso ideológico, vacío, totalmente vacío? Ayer hablaban de hambre, ¿no? Un gobierno que provoca el hambre y se viralizó en redes las panzas de los tipos, las barrigas, ¿no? O sea, ni se dan cuenta de, mira, no te conviene, no salgas vos a hablar del hambre, tendría que decir en el PCNT. Mejor que salga otra persona que esté más flaquito, por lo menos. Pero por otro lado, vos decís, el hambre y todo lo que se ha desarrollado en planes de asistencia social, lo que se fortaleció para, por ejemplo, las madres solteras, el amamantamiento, ¿te acordás el plan de maternidad? El plus por hijos menores de 3 años también como asistencia en la asistencia social, en las asignaciones familiares. ¿Cómo lo ves eso? Bueno, acá claramente, Rubén, hay un relato del caos, hay un relato del desastre, pero solo eso, es un relato, o sea, es ficción, Mm, porque si algo ha hecho este gobierno es mantener el rumbo de crecimiento del país pese a la pandemia y fundamentalmente tener lo social como norte, como prioridad. Eh, lo hicimos durante la pandemia. El fondo coronavirus supuso mm, más de 2.000 millones de dólares, mm. ¿no? Que puso el Estado justamente para garantizar la, La la asistencia situación, la sanitaria, ¿no? Toda la situación, la situación. situación de distintos sectores que por la pandemia se vieron enormemente perjudicados para financiar en primer lugar los seguros de paro, Mm, ¿no? Que bueno, fueron una gran apuesta que hizo este gobierno en el marco de la pandemia y para crear esa figura tan exitosa de seguros de paro parcial, ¿no? Que sí, realmente fue una solución para muchísimas empresas, sí. para más Los que préstamos duplicar blandos también. Los préstamos blandos también para varias empresas totalmente, pequeñas. bueno, a través del SIGA para las pequeñas y medianas empresas, y la asistencia social del MIDES que se duplicó, Mm. ¿no? El apoyo social del Estado se duplicó, creció como nunca, nunca hubo tanta alimentación escolar como en pandemia. Y los números lo demuestran, Rubén, los números no mienten, decía el contador Damián, y los que mienten son los que hacen los números. La pobreza Y, viene y bajando la pobreza. respecto a la alimentación, también se mejoró ostensiblemente respecto a la calidad alimentaria con las bandejas que tienen un plan nutricional con nutricionistas profesionales, que es alimento balanceado en ese sentido, ¿no? Y con la higiene que requiere. Totalmente. Aquí se quiere instalar un relato de un gobierno insensible, de un gobierno neoliberal, de un país que se cae a pedazos, cuando todos los indicadores y todas las noticias que llegan Mm. refieren todo lo contrario. A ver, estamos, pese a la pandemia, en niveles récord de empleo. En salario, mirá una estadística, lástima que no la tengo acá. En toda la gráfica de los países latinoamericanos, Uruguay es el segundo, arriba, arriba del todo. Está Costa Rica primero, con 600 y pico de dólares como salario mínimo, y Uruguay con 542 o una cosa así. Y después le sigue Chile. Y hay en relación a los salarios, a ver, para el sector público, ya se ha suscrito un acuerdo por el cual todos los funcionarios públicos van a recuperar el salario perdido. Es más, yo te diría que hasta van a acrecentar su, su poder salarial. Y en el sector privado también, o sea, este año vamos a tener las pautas de los consejos de salario, pero seguramente vamos hacia un crecimiento
importante de los salarios que va a hacer también que la situación se equipare. mm, Y se comete la falacia, que yo también la escuché ayer en el acto mm. del PIT-CNT, de decir de que este gobierno bajó los salarios. No lo bajó este gobierno, lo bajó la pandemia y lo bajó no solo en Uruguay, sino en el mundo entero. En todos los análisis que escuchamos sobre la realidad del país, Mm. se soslaya permanentemente la situación de pandemia, que fue una debacle para el Uruguay y para el mundo, Y que la guerra hizo que hay que, ahora, son las y dos la, cosas. y la Claro, situación de guerra. claro. Entonces, me parece que los datos que arrojan la realidad son datos buenos desde todas las perspectivas. Mm, Esta semana se dio a conocer un dato de una de las consultoras crediticias más importantes del mundo, como Standard Poor's, mm, que habla de que bueno, la reputación económica financiera del país nunca estuvo tan bien como está ahora. mm, Hemos logrado abatir el déficit fiscal, ¿no? Que mm. fue la gran herencia maldita que nos dejó el gobierno anterior, que era de 5 puntos, hoy está cerca de los Tres 3. puntos y algo, creo, ¿no? Eh, Eh, han mejorado todas las cifras la de tasa de trabajo. desempleo, la tasa de La tasa desempleo de desempleo ha bajado en relación al 2019, último año de pandemia. Hay menos seguros de paro en estaba en el relación también a ese 10,1, la año. tasa de desempleo en el 2019, bajó bastante. ¿Eh? O sea, y el sector privado, Felipe, cuando este gobierno toma el gobierno y sobreviene la pandemia, rápidamente muchos uruguayos nos dimos cuenta que se caía a pedazos la economía del sector privado, porque Pero, una ¿cómo no alta se va a tasa de caer a pedazos? desempleo, Cayó 6 puntos el producto. claro. 6 puntos el producto, pero el país rápidamente volvió a crecer. ¿Y por qué volvió a crecer? Por cómo manejamos la pandemia, porque si seguíamos las recetas Mm, de quienes hoy nos pretenden dar lecciones, mm. estábamos como está Argentina, porque recordemos que era lo que proponía el Frente Amplio en la pandemia, era cerrar la economía, ¿no? Era ir hacia la cuarentena obligatoria. Eso fue lo que hizo Alberto Fernández. Bueno, así está Argentina, ¿no? Fueron Este, reiteradas veces con gestos Tallando. adustos, el ECO, no sé si decir ECO, será Olesker y Vergara, sí, Vergara. ¿Y quién más salía? No, bueno, no me acuerdo. Eran los dos que iban siempre y venían, después salían con gestos muy enojados diciendo, este gobierno no quiere dialogar, es intransigente, y planteaban ellos en pandemia, en plena pandemia, la renta básica universal, y decían que el Frente Amplio le había dejado un soporte económico muy importante, un capital importante económicamente. Yo buscaba por todos lados dónde estaba el capital importante. No, los préstamos, podían pedir préstamos. Entonces tenía Uruguay la posibilidad de unos 3.500 millones de dólares, recuerdo, para acceder de préstamo, claro, para aplicarlo después a la renta básica universal. Y acá te cierro el comentario, la inconsistencia del Eco Lesker y Vergara. Decían, si se da la renta básica universal y se hace una cuarentena obligatoria, se va a estimular a la economía de los consumidores teniendo una renta básica universal. Y yo me decía para mí mismo, ¿cómo se va a estimular el mercado del consumo y la circulación del dinero si la cuarentena obligatoria va a llevar a que las empresas cierren, que las empresas no van a producir, justamente lo que provoca una cuarentena obligatoria? Y además el Estado se va a endeudar más con ya la brutal deuda que tiene, la deuda pública interna y externa, más el déficit fiscal. Era un disparate lo que estaban proponiendo, lo que tú decís. Estaríamos hoy, no sé en qué situación económica. A ver, lo que es claro es contrafáctico, ¿no? Pero bueno, no es tan contrafáctico porque No, pero vamos si a vos ver lo que... decís, hacemos cuarentena obligatoria para la actividad industrial, comercial. Por más que vos le des plata a la gente, si no se producen bienes, no se producen servicios, ¿en dónde está la circulación? Pero bueno, es claro de que si pudimos salir de la pandemia como salimos y hoy podemos mostrar números claros de recuperación en todos los terrenos, en el Mm, terreno económico, en el terreno social, en el mm, terreno laboral, es mm, porque, como dijo la ministra de Economía, se mantuvieron los motores de la economía abierta ujú, y la libertad responsable que predicó nuestro presidente fue de alguna manera la explicación de esa salida exitosa que tuvimos. La actividad económica del país se mantuvo. ujú, Uruguay exhibe además otros hitos en relación a la pandemia.
fuimos el país de América Latina en donde desde el punto de vista sanitario mejor se abordó la situación y eso permitió, entre otras cosas, que fuimos también los que tuvimos más días de clase, ¿no? Y también recordemos que los militantes del caos, como les llamo yo, decían que era un disparate abrir las escuelas como se pretendía hacer en mayo del año 20, era exponer a nuestros niños a la muerte. Bueno, se abrieron las escuelas, no ¿Cómo se pasó llama esta nada. señora que habla como llorando, que decía eso? Es una responsabilidad que los chiquilines se abren las escuelas, los contagios que van a... ¿Cómo es que se llama? Pereira, ¿cómo es que se llama? Esta Eh, Iglesias no es, no me acuerdo. Que tiene que ver con eh, FENAPES. Ujú, pero bueno, en todo caso, siempre se vaticinaba lo peor, siempre se ujú. vaticinaba el desastre, la debacle. Y hoy yo creo que están también tratando de generar eso. Lo que pasa, Rubén, que ocurre como con la LUC, ¿no? Las mentiras tienen patas cortas y la gente ya no les cree. Entonces, como ocurrió con la reforma de la seguridad social, ¿no? En Ahora donde hablan se de ir a, dijeron, a un plebiscito. ¿Escuchaste? Por la reforma de la seguridad social. bueno, ahí es interesante analizarlo desde el punto de vista politológico, si se quiere, porque tienen un gran debate interno, Mm, mientras el PIT-CNT y el Partido Comunista que lidera, que conduce el PIT-CNT, están con esa idea de una enmienda constitucional, porque recordemos, Rubén, estas leyes de seguridad social, que son iniciativa privativa del Poder Ejecutivo, no pueden ser refrendadas, o sea, no se pueden someter a referéndum. al mecanismo de referéndum, claro. Pero la vía oblicua, Como no pudo la LUC tampoco haber sido sometida a referéndum. ese también es un debate porque es cierto, la Constitución dice que las leyes que son privativas del Poder Mm. Ejecutivo no No pueden, son bueno, ser sometidas a vías referenciales, digamos, a vías directas. pero sin perjuicio de eso, la vía oblicua que encuentran es la de la reforma constitucional. Yo no sé qué van a poner en la Constitución, porque Que, si van a poner de que no se puede jubilar más allá de los 60 años, es un disparate jurídico, mm, pero están en un debate, yo no sé si escuchaste ayer declaraciones de Orsi, que le sacó un poco de perfil al mm, tema. Pero claramente es un debate que tienen internamente en donde los sectores más radicales quieren ir a incendiar la pradera, a ir claro, hacia un plebiscito constitucional, y los sectores más moderados, más razonables del frente dicen, no, pero esto es lo mejor que nos pasó. Así claro, si nos toca en algún momento gobernarnos, tenemos que hacer esta reforma. claro, Vamos a ver qué pasa. En todo caso, mm, el denominador común, Rubén, mm, de la actitud del PIT-CNT y del Frente Amplio en relación a la seguridad social es la demagogia. mm, Todo lo que hemos visto en relación a este tema de parte del Frente y del PIT-CNT ha sido un canto a la demagogia política. Porque lo dijo Mujica y yo hice circular un video ujú. del Ah, año pasámelo, 2011, pasámelo después. Ujú, del año 2011, en donde Mujica decía que tarde o temprano, en la medida de que las jóvenes uruguayos cada vez tienen menos hijos y mm, los viejos como yo cada vez vivimos más, vamos a tener que aumentar la edad de jubilación 5 o 6 años. Lo decía Mujica en 2011. O mm, sea que es de sentido común que si tú tenés un país en donde la gente cada vez vive más porque crece la expectativa de vida, afortunadamente, y del otro lado y cada más vez nacen envejecido. menos, Ujú, no hay claro. otra forma porque va a llegar un momento en que van a ser mucho más los jubilados que los trabajadores. Hay que aumentar la edad, no hay otra alternativa, no hay otra receta. Entonces, todo lo O que se ha pensar también planteado, en este interín, que es cuando se haga efectiva la reforma jubilatoria, pensar seriamente en un modelo económico de desarrollo y pensar en un mundo que se va a integrar. No tiene necesidad de integración, total, es decir, ¿no? Más migración, más gente. Bueno, ahora hay un proyecto en Colonia, no sé si te enteraste. ¿Te enteraste del proyecto de Colonia que va a ser un proyecto muy especial donde van a venir más de 20.000 argentinos a vivir a Colonia? Tiene que ver con un gran empresario, Gasperín, y tiene que ver con el empresario de Mercado Libre, que van a hacer un proyecto muy interesante, gigantesco en el departamento de Colonia. Claro, porque los argentinos están enamorados de Colonia por la cercanía, porque van a estar en vínculo de todas maneras con su familia, para no exiliarse lejos, porque la situación argentina es lamentable, ¿no? Ese país eclosionó, está explotado ese país.
necesita un cambio urgente de línea económica, política, y bueno, que se viene ese cambio, parecería, pero le va a costar muchos años, Escuché ¿no? la De propuesta recuperación. de Colonia, me parece súper interesante. Ya en la pandemia, Rubén, Mm, a Punta del Este vinieron 15.000 argentinos a mm. vivir de forma definitiva, ¿no? Este proyecto Muchos, apunta a 20.000 más. y bueno, y eso es muy bueno porque eso genera mucha riqueza. Ah, La revolución que ha habido en Maldonado con la presencia de estos argentinos, mm. muchos de ellos vinculados al sector tecnológico, Sí, ha sí, sido fantástica, ¿no? Entonces, sí. yo creo que tenemos que hacer todos los esfuerzos, pero no solo para atraer a gente pudiente como estos proyectos, sino también para atraer a trabajadores, Es que para hablan de que eso, hablan de eso. Incluso, mira, te digo más, me acuerdo de memoria. Hablan de la Silicon Valley del sur. Hacer un Silicon Valley, es decir, hacer universidades tecnológicas, y ese emprendimiento va a llevar trabajadores, porque van a hablar de una ciudad para 20.000 personas, sumamente moderna, le llaman algo así como la nueva ciudad del mundo. Va a ser un modelo, inclusive en lo arquitectónico, en ingeniería. Imagínate la mano de obra que se va a requerir, ¿no? Trabajo. impresionante, Sí, impresionante. sí. Pero bueno, a ver, si ocurren esas cosas es porque Uruguay sigue siendo un país serio, Mm, porque hay una economía activa y porque la gente que va a invertir, que mm. vaya si va a invertir en todo eso, bueno, tiene Sí, sí. confianza en el país, ¿no? Y esos son los datos de la realidad. Se instaló otra consultora Lo otro internacional, es disculpa que te narrativa. corte, Mayo Company o algo así, consultores, que es una consultora grande, como la que tú mencionaste, como Standard Poor's, que se instaló casa en Uruguay, por la estabilidad financiera, económica que tiene el Uruguay, ¿no? Eso habla bien de nuestro país, porque en el contexto regional, que es espantoso, seamos claros, ¿no? Pues estamos hablando en términos comparativos, no es que Uruguay esté todo bien, porque tú que me conocés, el programa yo tengo muchos reparos con muchas cosas, ¿no? Pero en el contexto yo qué sé, somos un lujo, la oveja blanca somos. Totalmente, totalmente. Uruguay ha sido un país serio, Uruguay trata bien a su gente, Uruguay es un país con un profundo sentido social de responsabilidad del Estado. Por eso lo de ayer, narrativa, ficción, relato, que claro, que es el clima que se pretende generar, bueno, con el objetivo de volver al gobierno, ¿no? Los Porque líderes del caos, le llamás, ¿cómo es? Los líderes del caos. los militantes del Los caos. militantes del caos. Está bueno para un título, ¿eh? Los militantes del caos. Y sí, todo el día están pensando eso, ¿no? Y yo digo, yo pienso después, ¿no? Qué triste vivir así, porque todo el día pretendiendo generar un clima de Deben, malas deben tener, noticias. deben tener, este humor corre por mi cuenta, pero capaz que te hago reír, capaz que no. Pero deben tener una fábrica de pelos. ¿Sabes por Por, qué? Porque van a buscar el pelo y se lo ponen al huevo. Y deben tener una fábrica de huevos también, ¿no? sí, yo creo que en Porque vez no es de que le sangre, encuentran el pelo al huevo, ya van, buscan y le ponen un pelo. Y dicen, ahí está un pelo, ahí tiene un pelo. en vez de sangre les corre veneno por las venas, ¿no? Porque realmente están todo el día, todo mal, todo negativo. Qué triste terminar todos los días sin ninguna cosa positiva, sin informar, sin hablar de nada bueno. Todo está mal, todo es pésimo. Tóxicos, Este, son tóxicos. Están siempre hablando de exacto, cosas exacto, malas, negativas, ¿no? ¿No lo vieron a exacto. Molina ustedes por ahí? ¿A Molina lo vieron? Estuvo muy activo Molina, ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Ah, reapareció en el acto del pit Molina. seguro, seguro. ¿Qué dice ahora de Antel? ¿Que se está por fundir o Y no? bueno, sí, obviamente, la queremos privatizar, ¿no? Claro, Este, claro. Sí, sí, sí. Y la escuela también. Los que estaban preocupados porque se iban a privatizar las escuelas y que no iban a ser más obligatorias, cada paro que hace se olvidan de la alimentación de los niños, ¿no? El gobierno tiene que disponer ahí guardias. bueno, justamente los que tienden a privatizar la educación pública con cada paro son ellos, ¿no? Porque el padre que tiene algún peso, ¿Algún pesito? Sí, manda a sus hijos a la educación privada después de tanto paro. sí, 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 Pero es bueno, así. Bueno, estamos Felipe. haciendo un esfuerzo por transformar la educación Mm. y que la educación pública del Uruguay vuelva a ser un gran generador de igualdad de oportunidades para los que menos tienen, un gran igualador social. Ese es el esfuerzo que estamos haciendo. Con Y alimentación bueno, para los más con pobrecitos, ¿no? Pobrecitos. alimentación y con Y los yo te centros María diría, Espínola. sí, claro, y te diría que
tienen que ustedes pensar seriamente lo bilingüe. Es necesario ya que haya educación obligatoria pública bilingüe. El inglés tiene que ser algo como una otra lengua, ¿no? Para los chiquilines ya. Por el mundo en Totalmente. el que estamos, me parece. El inglés y la informática. Sin duda, son los dos lenguajes que tienen que estar en la base de la educación ya. Y bueno, Sí, sí. podemos hablar, pero a partir de la reforma curricular se le está Podemos, enseñando a los gurises a programar, ¿no? Que creo que es por ahí. es algo innovador totalmente. Sí, sí. Bueno, Felipe, yo te agradezco un montón como siempre. Un gusto, como siempre, hablar contigo. El Lo- gusto eh, es mío, estimado Rubén. Un saludo para ti, toda la audiencia, y nos volvemos a encontrar el la martes próxima que viene. semana. Sin duda. Y estamos en contacto como siempre en la semana. Y la semana que viene estamos otra vez charlando contigo de estos temas. Que pase muy bien, Felipe. Un abrazo. Un abrazo grande, saludos. El doctor Felipe Esquipani conversando con nosotros, diputado por el Partido Colorado, sector Ciudadanos, en los días martes, en su columna de los martes. Vamos a una pausa y recibimos luego a otro diputado, en este caso por el Partido Nacional también, en su columna de los martes, que siempre tiene un montón de datos muy interesantes para aportar. Él está bastante especializado en temas ya estadísticos, busca, trae estadística oficial, estadística comparativa, de este mismo tipo de temas. Quédate ahí, te estoy hablando del diputado Gabriel Gianoli.